Escucha bien, porque lo que estás a punto de ver desafía toda lógica. Todos en el pueblo conocían a este perro como la bestia, un animal agresivo que nadie se atrevía a mirar. Pero cuando un basurero lo encontró gruñendo sobre un bulto en medio de la nada, no estaba atacando, estaba pidiendo ayuda. Lo que ese hombre encontró bajo las patas del animal hizo que los médicos lloraran y el mundo entero se detuviera. Esta es la historia de cómo un monstruo se convirtió en ángel. El sonido de la lluvia golpeando contra el metal oxidado de los contenedores era lo único que se escuchaba en aquella madrugada gris y desolada. El aire estaba tan frío que cortaba la respiración, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el hedor acre de la basura en descomposición. En medio de este escenario olvidado por Dios, una figura oscura se mantenía inmóvil, como una gárgola de carne y hueso. Era una bestia que el vecindario conocía bien, un perro callejero al que llamaban el Diablo, por sus cicatrices y su mirada que parecía haber visto el infierno. Pero esa mañana, el Diablo no estaba buscando comida, no estaba rebuscando entre los desperdicios para saciar su hambre eterna. Estaba de pie, rígido, con los músculos tensos bajo su pelaje empapado y sucio, gruñendo con una ferocidad que helaba la sangre. Mateo, un recolector de basura con 20 años de experiencia y manos callosas por el trabajo duro, se quedó paralizado a unos metros de distancia. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un martillo neumático. Había visto a este perro antes, pero nunca así. El animal no protegía un hueso, protegía algo envuelto en trapos viejos y sucios, algo que por un segundo a Mateo le pareció ver moverse levemente. El hombre dio un paso atrás, el miedo cerrándole la garganta, pero el perro no atacó. En lugar de eso, soltó un aullido, un sonido tan largo, lastimero y desesperado que no parecía provenir de un animal agresivo, sino de un alma en pena pidiendo auxilio. Lo que estaba a punto de descubrir bajo esa lluvia torrencial no solo cambiaría la vida de Mateo para siempre, sino que sacudiría los cimientos de toda la comunidad y desafiaría todo lo que creemos saber sobre la naturaleza de los animales. Para entender la magnitud de lo que ocurrió esa mañana, debemos sumergirnos en la vida de Mateo. A sus 55 años, Mateo era un hombre de rutinas inquebrantables. Su vida era solitaria, marcada por el ritmo monótono del motor diésel de su camión y el ciclo interminable de limpiar lo que la sociedad desechaba. Trabajaba en la ruta perimetral, una zona que bordeaba el denso bosque a las afueras de la ciudad, un lugar donde la gente solía ir para deshacerse de cosas que ya no querían, electrodomésticos rotos, muebles viejos y, lamentablemente, a veces animales indeseados. Mateo había desarrollado una coraza emocional, pensaba que ya nada podía sorprenderlo. Había visto la crueldad humana en muchas formas, pero mantenía la cabeza baja, hacía su trabajo y regresaba a casa. Por otro lado estaba el perro. Los lugareños le temían. Decían que era un animal salvaje, peligroso, un residuo de peleas clandestinas que había logrado escapar para vivir como un fantasma en el bosque. Nadie se le acercaba. Si lo veían, cruzaban la calle o le tiraban piedras para ahuyentarlo. Era un paria, un ser marginado, condenado a la soledad y al desprecio. Esa mañana de martes no parecía diferente a cualquier otra. La niebla era espesa, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros, y el silencio del bosque era casi opresivo. Mateo detuvo el camión en su parada habitual, cerca de un barranco que servía de vertedero ilegal. Se ajustó los guantes de cuero, sintiendo el frío morder sus nudillos, y bajó del vehículo. Sus botas crujieron sobre la grava. Iba pensando en sus propias deudas, en la soledad de su apartamento vacío, en lo cansado que estaba. No tenía idea de que a solo unos pasos de él, en la oscuridad de la maleza, dos ojos ámbar lo observaban fijamente. No con malicia, como todos creían, sino con una urgencia que trascendía el instinto de supervivencia. El destino había decidido cruzar los caminos de dos seres solitarios, un hombre que creía haberlo visto todo y un perro que el mundo había decidido olvidar. Mateo se acercó al borde del barranco para recoger unas bolsas negras. Fue entonces cuando lo escuchó. Un gruñido profundo, vibrante, que parecía emanar de la tierra misma. Se giró lentamente, con la bolsa de basura aún en la mano, y lo vio.
El perro estaba allí, plantado firmemente sobre un montículo de desperdicios. Su pelaje negro estaba apelmazado con barro y sangre seca de viejas heridas. Le faltaba un trozo de oreja y una cicatriz cruzaba su hocico. Mateo soltó la bolsa, instintivamente buscando algo con que defenderse. Agarró una barra de metal que sobresalía del suelo. «¡Vete! ¡Largo de aquí!», gritó Mateo, tratando de sonar dominante, aunque su voz temblaba. Normalmente, un perro callejero huiría ante la amenaza de un humano armado, pero este no. El perro ladró, un ladrido seco y autoritario, y dio un paso hacia adelante. No estaba atacando, estaba bloqueando el paso. Mateo notó algo extraño en la postura del animal. No estaba en posición de caza, sino de guardia. Sus patas traseras estaban flexionadas, listas para saltar, pero su cuerpo formaba un escudo protector sobre algo que yacía en el suelo. Mateo entrecerró los ojos, tratando de ver a través de la llovizna. Parecía un montón de trapos viejos, tal vez una manta desechada. «¿Qué tienes ahí, murmuró Mateo, la curiosidad empezando a ganar terreno sobre el miedo. Dio un paso cauteloso. El perro enseñó los dientes, pero al mismo tiempo comenzó a gemir. Era un sonido contradictorio, agresividad mezclada con súplica. El perro miraba a Mateo, luego miraba el bulto y luego volvía a mirar a Mateo. Era como si intentara comunicarse, como si intentara decirle algo que no podía expresar con palabras. Mateo bajó la barra de metal lentamente. Algo en los ojos del animal le dijo que no iba a ser atacado si no hacía un movimiento brusco. Se acercó 1 metro más. El olor era intenso, pero no era el olor a muerte que esperaba. De repente, el bulto se movió. No fue el viento, fue un movimiento espasmódico, interno, y luego un sonido que detuvo el corazón de Mateo en seco. No era un chillido de rata, ni el maullido de un gato, era un llanto humano, débil, ahogado, pero inconfundiblemente humano. El mundo de Mateo se detuvo. El sonido de la lluvia desapareció, el frío se desvaneció. Solo existía ese llanto débil. Soltó la barra de metal que cayó con un estruendo sordo sobre el lodo y cayó de rodillas sin importarle la suciedad. El perro, que segundos antes parecía una bestia salida del averno, se acercó a él. Mateo se tensó, esperando la mordida, pero sintió una lengua áspera y caliente lamiendo su mano temblorosa. El animal lo estaba empujando, urgiéndolo hacia el bulto. Con manos que apenas le respondían, Mateo apartó una capa de plástico sucio y luego una manta de lana empapada. Lo que vio le robó el aliento y le llenó los ojos de lágrimas instantáneas. Allí, en medio de la inmundicia, entre cáscaras de comida y latas oxidadas, había un bebé recién nacido. Estaba pálido, con la piel casi azulada por el frío, el cordón umbilical aún mal cortado y atado de cualquier manera. El pequeño apenas tenía fuerzas para llorar. Sus gemidos eran susurros de vida que se escapaban. El perro, a quien Mateo había temido, se recostó inmediatamente junto al bebé, ofreciendo su propio calor corporal, lamiendo la carita del niño con una ternura que desafiaba toda lógica. Mateo comprendió entonces la magnitud de lo que estaba presenciando. Ese perro no había encontrado comida, había encontrado a un ser humano indefenso y había decidido, contra todo instinto de supervivencia animal, convertirse en su guardián. El animal había estado allí probablemente toda la noche, bajo la lluvia, gruñendo a las ratas, ladrando a los depredadores, manteniendo calientes esos pocos kilos de vida con su propio cuerpo maltratado. Mateo se quitó su chaqueta impermeable frenéticamente y envolvió al bebé y a la manta, tratando de conservar el poco calor que quedaba. «Tranquilo, pequeño, tranquilo, ya te tengo», sollozaba Mateo mientras cargaba al bebé contra su pecho. El perro se levantó de un salto, ladrando, esta vez con alegría, con urgencia. Tenían que moverse. El hospital estaba lejos y cada segundo contaba. La carrera contra la muerte había comenzado. El trayecto hacia el camión fue una pesadilla de barro y obstáculos. Mateo resbalaba, sus botas no encontraban tracción en la pendiente lodosa, pero el perro estaba allí a cada paso. Cuando Mateo tropezó, el perro mordió su manga y tiró de él, ayudándolo a recuperar el equilibrio. Era un trabajo en equipo tácito entre hombre y bestia.
Llegaron al camión y Mateo subió al bebé con un cuidado infinito. Dudó un segundo mirando al perro que esperaba bajo la lluvia, jadeando. «Sube», ordenó Mateo. No iba a dejarlo ahí. El perro saltó a la cabina, llenando el espacio con su olor a perro mojado, pero Mateo ya no lo notaba. Arrancó el motor y pisó el acelerador a fondo. El camión rugió y se lanzó a la carretera. Mateo conducía con una mano, mientras con la otra sostenía al bebé contra su cuerpo, sintiendo cómo el pequeño pecho subía y bajaba con dificultad. «No te mueras, por favor, no te mueras», repetía como un mantra. El perro, sentado en el asiento del copiloto, no apartaba la vista del niño. De vez en cuando acercaba su hocico y olfateaba suavemente la cabeza del bebé, emitiendo un gemido bajo cuando notaba que la respiración del niño se volvía irregular. El camino hacia el hospital era sinuoso y peligroso con la lluvia, pero Mateo conducía como si tuviera alas. Llamó a emergencias con el altavoz. «Llevo un bebé, lo encontré en la basura, está hipotérmico», gritaba al operador. Al llegar a la sala de urgencias, frenó en seco frente a la entrada. Saltó del camión con el bebé en brazos. Los médicos y enfermeras ya estaban esperando afuera, alertados por la llamada. Tomaron al niño de sus brazos y corrieron hacia adentro. Mateo se quedó allí, en la puerta automática, empapado, temblando, con la adrenalina abandonando su cuerpo y dejando paso al agotamiento. Sintió un peso contra su pierna. Miró hacia abajo. El perro estaba allí, sentado a su lado, mirando fijamente las puertas por donde había desaparecido el bebé. No intentó entrar, sabía que ese no era su lugar, pero se negó a moverse. Pasaron horas. Mateo se sentó en la sala de espera y el personal del hospital, conmovido por la historia, permitió que el perro se quedara en la entrada, protegido de la lluvia. La tensión era insoportable. Cada vez que se abría una puerta, el perro levantaba las orejas y Mateo contenía la respiración. Finalmente, un médico salió, con el rostro cansado pero con una leve sonrisa. «Lo ha logrado», dijo el médico. «Es un milagro. Estaba al límite de la hipotermia severa. Si hubiera pasado una hora más a la intemperie o si no hubiera tenido una fuente de calor constante, no habría sobrevivido». El médico miró hacia la puerta de cristal, donde el perro seguía montando guardia. Ese animal le salvó la vida. Su cuerpo mantuvo la temperatura del bebé lo suficientemente alta como para evitar el fallo orgánico. Mateo rompió a llorar, de esta vez de alivio. La historia se extendió como la pólvora. Los noticieros locales y luego los nacionales llegaron a cubrir la historia del ángel de 4 patas. La gente que antes tiraba piedras al perro ahora traía comida y mantas. Pero la historia no terminó en el hospital. Mateo no podía volver a su vida solitaria y mucho menos podía permitir que el héroe de esta historia volviera al basurero. Adoptó al perro, a quien nombró Guardián. El vínculo entre ellos se había forjado en el fuego de una crisis y era inquebrantable. Meses después, se pudo ver a Mateo paseando por el parque, un hombre cambiado, más feliz, con Guardián caminando orgulloso a su lado, ya no como una bestia temida, sino como un compañero amado. Y aunque el bebé fue adoptado por una familia amorosa, la conexión espiritual entre esos 3 seres perduraría para siempre. Esta historia nos enseña una lección brutal y hermosa. A veces, la humanidad y la compasión más pura no se encuentran en las personas, sino en aquellos a quienes llamamos animales. En un mundo que tiró a un niño a la basura, fue un perro basura quien le devolvió la dignidad y la vida.